A continuación invito al doctor Franco Ruiz, ginecólogo y obstetra de la Universidad Nacional, actualmente fellow de Ginecología Oncológica del Instituto. Bueno, muy buenos días. Es un placer muy grande para mí estar con ustedes el día de hoy y pues vamos a hablar en estos 20 minutos sobre una actualización de la tamización de cáncer de cuello uterino. Antes que nada debemos comenzar con la pregunta ¿por qué debemos tamizar el cáncer de cervix? La respuesta parecería obvia, diríamos todos que sí. Sin embargo, es importante saber que cuando tamizamos una enfermedad, esto es el proceso o es el resultado de un proceso de investigación basado principalmente en la evidencia. Sabemos perfectamente en esta línea de tiempo que toda enfermedad tiene una historia natural. Así, por ejemplo, los pacientes o cualquier persona sana está expuesta a algún factor de riesgo o alguna situación que va a generar principalmente el inicio biológico de la enfermedad y posteriormente, durante un cierto tiempo, van a aparecer los primeros síntomas. Esto hace parte de la fase preclínica de la enfermedad, es decir, cuando hay un agente biológico o cualquier otro agente que causa el inicio de la enfermedad y cuando ya se puede diagnosticar clínicamente, que es cuando cualquier paciente busca atención médica, se le hace un diagnóstico y recibe un tratamiento, y el tratamiento puede finalizar en la curación, en la muerte o en la persistencia de la enfermedad. Pues muy bien, la tamización la aplicamos principalmente en la fase preclínica, es decir, cuando el paciente no ha desarrollado signos y síntomas y cuando se puede aplicar una prueba para hacer el diagnóstico temprano de la enfermedad y cuando se puede aplicar alguna intervención. Pues muy bien, en el cáncer de cervix conocemos perfectamente la evolución natural de la enfermedad. Sabemos que el virus de papiloma humano causa aproximadamente el 90% de los cánceres de cervix. Existen aproximadamente 50 tipos que son congénicos y los tipos 16 y 18 causan aproximadamente el 70% de todos los cánceres de cervix. Generalmente, esta infección se adquiere cuando inicia el debut sexual de cualquier persona, en este caso de una mujer, y esto ocurre en términos generales entre los 15 a 25 años de edad. Cuando se adquiere la infección por VPH, inicia esta enfermedad. Sin embargo, la gran mayoría de pacientes van a depurar esta infección. Y así, por ejemplo, antes de los 30 años, el 70-80% de las mujeres que adquieren esta infección van a depurarla sin ningún problema. Sin embargo, la persistencia de la infección es lo que va a causar que el virus ataque principalmente la zona de unión del exocervix con el endocervix, y esto va a causar principalmente cambios displásicos en las células que pueden progresar a invasión. En términos generales, esta fase preclínica de la enfermedad puede durar de 5 a 10 años aproximadamente. El diagnóstico se hace 5 a 10 años después de cáncer, cuando se adquiere la infección, con una prevalencia máxima de 25 a 35 años. Sabemos que estas lesiones preinvasivas del cervix, que denominamos neoplasia intraepidiral cervical, pueden progresar, pueden regresar, progresar o persistir, o también pueden progresar hacia cáncer invasivo. Así, por ejemplo, en este metaanálisis que fue publicado en el año 2021, observamos que las lesiones intraepiteliales del cervix de bajo y de alto grado tienen diferentes porcentajes de regresión, persistencia y progresión hacia cáncer invasivo. Las lesiones como NIC2 tienen un porcentaje de regresión del 55%, con una persistencia del 23% y una progresión a cáncer del 0.3%. Y por otro lado, cuando hay una lesión de alto grado tipo NIC3, es decir, cuando hay un compromiso de todo el espesor del epitelio del exocervix, hay un porcentaje de regresión del 28%, una persistencia del 67% y una progresión a cáncer de cuello uterino del 2%. Es decir, que conocemos todos los pasos o la evolución natural del cáncer de cuello uterino y por eso podemos actuar en todos los escenarios o en todos los momentos de la enfermedad. Y así, por ejemplo, en las pacientes sanas podemos hacer prevención primaria. En las pacientes que tienen una infección persistente por VPH, pero que no ha evolucionado a cáncer de cervix, podemos hacer una prevención secundaria. Y en las pacientes que ya tienen un diagnóstico de cáncer de cuello uterino, podemos hacer una prevención terciaria. En las pacientes sanas podemos vacunarlas y de esta forma evitamos la aparición de cáncer de cuello uterino o las lesiones preinvasivas que pueden progresar a cáncer de cuello uterino. En la fase preclínica hacemos tamización de cáncer de cuello uterino y en la fase clínica podemos hacer tratamiento adecuado de esta enfermedad. Pues vamos a hablar hoy de la tamización de cáncer de cuello uterino y ese es un periodo muy largo en esta patología, lo que nos permite hacer una gran cantidad de intervenciones.
Para tamizar, sabemos que lo más importante de cualquier método o cualquier programa de tamización es que se pueda detectar de forma precoz la enfermedad, que la prueba que se use tenga una alta sensibilidad y una alta especificidad, que tenga un alto valor predictivo positivo, que tenga una baja tasa de falsos positivos, que sea barata y que no perjudique la salud de la paciente. De esa forma, lo más importante de cualquier programa de tamización es principalmente reducir la mortalidad y también disminuir la incidencia de la enfermedad. En cáncer de cuello uterino hay evidencia vasta y suficiente de que se pueden lograr estas metas. Así, por ejemplo, desde el año de 1987, los países nórdicos que comenzaron a aplicar programas de tamización de cáncer de cuello uterino, desde los años 50 tuvieron una disminución importante, tanto de la mortalidad como de la incidencia en todos sus países, del 50 al 70%. Y en los Estados Unidos, ese estudio que fue publicado en el año de 1999, que es un estudio de corte retrospectivo, se documentó que al aplicar la prueba de tamización de cáncer de cuello uterino en este estudio, citología cérvico-vaginal, se logró una disminución tanto de la incidencia como de la mortalidad por esta enfermedad después del año de 1990, cuando ya se tenían aproximadamente 40 años de tamización con citología cérvico-vaginal. Y ese otro estudio más reciente, que fue publicado en el año 2009 y que incluyó casi 109.000 mujeres de la India rural, se documentó también que al aplicar cualquier prueba de tamización de cáncer de cuello uterino, se disminuye en un 50% la mortalidad y también un 45 a 50% la incidencia de esta enfermedad. Es decir, conocemos la historia o la evolución natural de la enfermedad, podemos actuar en cualquier paso de la enfermedad y también podemos tamizarla de forma adecuada, es decir, podemos hacer una prevención secundaria adecuada porque se ha documentado que se disminuye la mortalidad y la incidencia de cáncer de cuello uterino. El cáncer de cervix es un gran problema de salud pública, es un cáncer muy frecuente en todo el mundo. Hacia el año 2020 se diagnosticaron 604.500 casos nuevos de cáncer de cuello uterino y murieron 341.000 pacientes a causa de esta enfermedad. Y en las mujeres es el cuarto cáncer más común en todo el mundo y también el cuarto cáncer que causa mayor mortalidad. El gran problema de esta enfermedad es que más del 85% de los casos nuevos se diagnostican en países de ingresos bajos o medianos, porque esos países no tienen programas adecuados de tamización de cáncer de cuello uterino. Y así, por ejemplo, en algunos países el cáncer de cuello uterino sigue siendo el cáncer más frecuentemente diagnosticado. Por ejemplo, en Bolivia o en el África subsahariana es el cáncer más frecuente y por otro lado sigue siendo el cáncer más mortal. En algunos países, en nuestro continente, en países como Bolivia, Paraguay, Nicaragua, El Salvador, y también la África subsahariana o la África occidental. En nuestro continente, la tasa de incidencia de cáncer de cuello uterino es menor en comparación con África, pero en algunos lugares es muy alta, como por ejemplo en Bolivia, en Paraguay o en Guyana, y en nuestro país la tasa de incidencia es de 14.9 por cada 100.000 mujeres, y así en el año 2020 se diagnosticaron 4.742 casos nuevos de cáncer de cuello uterino. La mortalidad en nuestro país, la tasa de mortalidad es de 7.4 por 100.000 mujeres, y se diagnosticaron 2.490 casos, murieron 2.490 mujeres a causa de esta enfermedad. Esta enfermedad causa no solamente problemas físicos hacia la salud de la mujer, sino también causa grandes secuelas psicológicas, emocionales. Ese es un cáncer de mujeres jóvenes, donde las mujeres se encuentran en una etapa en la cual son madres, son médicas, son ingenieras, son amas de casa, son mujeres con un potencial alto de laborar. Es decir, es una enfermedad que es un problema de salud pública y que debemos pues abordarla desde todo punto de vista. Pero ¿qué prueba usamos nosotros para tamizar el cáncer de cuello uterino? Lo importante en este punto es saber que sin duda alguna la mejor prueba de tamización es la que se pueda utilizar, pero en términos generales tenemos tres grandes formas o tres pruebas para detectar esta condición. La más frecuentemente usada y la que todos conocemos es la citología cervical, que consiste básicamente en evaluar al microscopio la esfoliación de las células del exocervix y del endocervix. También tenemos la detección del virus de papiloma humano, que también se hace de la misma forma, obteniendo la muestra directamente del cervix. Y por otro lado, hay una forma de hacer la detección de lesiones preinvasivas, que es el COTES, que es unir básicamente la citología junto con la prueba de BPH. Todas estas modalidades han demostrado
ampliamente que reducen la incidencia y la mortalidad de cáncer de cervix en todos los estudios. Sin embargo, hay ventajas y desventajas en cada prueba de detección. Y así, por ejemplo, la citología cervical, que detecta anomalías de bajo y de alto grado en el reporte, se ha demostrado que es una prueba muy específica, la especificidad es casi del 94%, es decir, que si una prueba es alterada, lo más probable es que esa paciente tenga alguna condición que se relaciona perfectamente histopatológicamente con displasias en el cérvix. Sin embargo, la sensibilidad no es tan buena, se pueden pasar del 30 a 50% de todas las pacientes que tengan alteraciones citológicas. ¿Esto a qué conlleva? Que básicamente la principal desventaja de esta prueba es que se deben hacer citologías repetidas en muy poco periodo de tiempo para poder captar una mayor cantidad de casos. La prueba de BPH, que es otra forma que usamos para detectar alteraciones en el cérvix, tiene una mayor sensibilidad en comparación con la citología cérvico-vaginal, y eso se ha documentado en múltiples estudios y es mayor del 90%. Tiene un valor predictivo mayor y por ese motivo da mayor tranquilidad y se pueden aumentar los intervalos de detección. Incluso hay estudios que han mostrado que intervalos a 5 años de tamizaje con prueba de BPH detecta la misma cantidad de pacientes que se detectan en intervalos de 3 años utilizando citología cérvico-vaginal. Otra ventaja también de la prueba de BPH es que tiene una detección superior para lesiones en el canal endocervical que se pueden pasar por alto en la citología cervical. Y por otro lado, la principal desventaja de la prueba de BPH es que, dado que tiene una alta sensibilidad y detecta una gran cantidad de pruebas, y como la gran cantidad de mujeres van que tienen la infección por BPH van a hacer una regresión de la infección, se puede generar un sobretratamiento de estas mujeres. Por otro lado, el COTES, que junta la prueba de BPH y la citología cérvico-vaginal, tiene una alta sensibilidad, es muy similar a la prueba de BPH, sin embargo es ligeramente superior, y así, por ejemplo, hay estudios que han demostrado que detecta 5 casos adicionales de cáncer por cada millón de mujeres examinadas. Por lo tanto, y a grandes rasgos, la mejor prueba que tenemos actualmente para detectar cáncer de cuello uterino, la que usamos en los programas de tamización, es la prueba de BPH, dada su alta sensibilidad. De todas maneras, en algunos programas de detección también se usa COTES, y eso se hace con el objetivo principalmente de aumentar la detección, con el riesgo de aumentar más falsos positivos y de pronto aumentar la tasa de procedimientos en el cérvix, lo que puede llevar no solamente a aumento en los procedimientos, sino a aumento de costos, y por supuesto puede generar en la paciente o en la mujer o en el individuo una gran cantidad de síntomas de estrés, etc. ¿A quién debemos tamizar? Existen 3 grandes guías publicadas que incluyen todas las sociedades de Estados Unidos y también de Europa, donde dan sus recomendaciones respecto a la tamización de cáncer de cuello uterino. En términos generales, todas las guías están muy de acuerdo, excepto en algunos puntos muy puntuales. Pero en términos generales debemos tamizar a todas las personas, que incluye a mujeres y a hombres trans que tengan cérvix de 25 a 65 años. También debemos tamizar a aquellas personas que se han sometido a una histerectomía y que se les ha hecho también extirpación del cuello uterino en la histerectomía, si tenían un diagnóstico de precáncer o cáncer antes de la histerectomía. Y por otro lado, debemos también tamizar a todas aquellas personas mayores de 65 años que no cumplan los criterios de salida. Los criterios de salida son básicamente que el individuo tenga 2 pruebas de BPH negativas consecutivas o 3 citologías cervicales negativas consecutivas que se hayan tomado entre los 55 y 65 años y que no hayan tenido antecedente de ninguna lesión preinvasiva del cérvix ni tampoco antecedente de adenocarcinoma in situ en los últimos 25 años. A quienes no debemos tamizar: a todos aquellos individuos menores de 21 años, aquellos individuos que se han sometido a una histerectomía por indicaciones benignas, y por último tampoco debemos tamizar individuos mayores de 65 años que ya cumplieron los criterios de salida, que son los que mencioné anteriormente. Las personas menores de 21 años tienen una alta incidencia de infección por virus de papiloma humano porque en este momento es cuando ocurre el debut sexual. Sin embargo, la gran mayoría de individuos en este grupo de edad van a depurar la infección, es decir, si hacemos la prueba de pH o cualquier programa de tamización en este grupo de edad, hay un riesgo de un sobretratamiento. Por lo mismo, porque la mayoría de infecciones van a regresar en un periodo de 18 a 24 meses. Por lo tanto, en ninguna guía se recomienda tamizar este grupo etario.
Hay algunas controversias en el grupo de 21 a 24 años. La guía del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y el Task Force de Estados Unidos recomienda tamizar a todas las pacientes de 21 a 24 años. Sin embargo, la Asociación Americana de Cáncer y la Asociación Americana de Colposcopistas no lo recomienda. Y antes se consideraba que tamizar a este grupo de personas era, como habíamos hablado anteriormente en otra charla, un equilibrio entre los riesgos o entre los beneficios del sobrediagnóstico con los riesgos del sobretratamiento. Sin embargo, hoy en día no se está como virando hacia no tamizarlas, básicamente porque como ya estamos vacunando a gran parte de la población y como esa corte ya está envejeciendo, lo más probable es que las mujeres o los individuos que se encuentren en este grupo etario no van a tener infecciones por VPHs como 16 o 18. Y por lo tanto, la mayoría de lesiones van a regresar incluso sin tratamiento. Eso puede ser incluso hasta el 60% en algunos estudios. Y por otro lado, se recomendaría iniciar la tamización a los 25 años porque el intervalo que usamos es de 5 años y sería mucho más fácil seguir una paciente si inicia la tamización a los 25 años de edad. Por otro lado, el grupo de 25 a 65 años está ampliamente demostrado en los estudios que es el grupo que más se beneficia de la tamización de cáncer de cuello uterino, y las pacientes mayores de 65 años, pues sabemos muy bien que el 20% de los cánceres de cuello uterino vienen de ese grupo de pacientes. Sin embargo, la mayoría de esas pacientes no cumplieron los criterios de salida y por ese motivo se prefiere mejor tamizar adecuadamente a las pacientes de 25 a 65 años antes que tamizar a las mujeres mayores de esta edad. Por lo tanto, tampoco se incluye este grupo, por ese motivo, en las guías de tamización de cáncer de cuello uterino. En nuestro país se publicó una guía para la tamización, detección y tratamiento de lesiones preinvasivas del cervix. Esto fue en el año 2014 e incluía profesionales del Instituto Nacional de Cancerología y también de la Universidad Nacional de Colombia y de otras instituciones. En términos generales, en esta guía, que es la que actualmente se encuentra publicada y la que pues todos deberíamos consultar, esta guía básicamente se prefiere hacer tamización con prueba de ADN VPH desde los 30 años porque tiene una alta sensibilidad. Sin embargo, también se pueden tamizar a mujeres de 25 a 30 años, principalmente como una medida costo efectiva, dado que en ese momento, esa guía es el 2014, la gran mayoría de programas de tamización del país estaban basados principalmente en citología cervical. Cuando hay una prueba de tamización de VPH positiva, se debe hacer un triaje con citología y esto se hace con el objetivo principalmente de establecer correlación entre los hallazgos citológicos con los hallazgos del cervix. Esta también es una medida costo efectiva. Si la prueba es negativa, una mujer puede seguir su tamización con cáncer de cuello uterino de forma rutinaria a intervalos de cada 5 años y de esta forma se disminuye la incidencia y la mortalidad de cáncer de cuello uterino. Sin embargo, si la prueba es positiva y la citología es positiva, si la citología tiene un resultado de ASCUS o mayor, esa paciente debe ir a un examen colposcópico. Como sabemos, un examen colposcópico es examinar bajo una lupa el cuello uterino y buscar signos mayores o menores que sugieran lesiones preinvasivas, adenocarcinoma in situ, lesiones in situ o cáncer invasivo. Y en términos generales, en esta guía lo que se busca es establecer qué pacientes se benefician de un procedimiento excisional del cervix y qué pacientes no. Las pacientes que tienen una lesión de bajo grado o NIC1, es decir, que tienen una afectación de 1/3 del exocervix, se benefician de seguimiento porque la mayoría de esas lesiones van a regresar en un periodo de 18 a 24 meses. Sin embargo, las pacientes que tienen una lesión de alto grado, es decir, un NIC2 o NIC3 o adenocarcinoma in situ o una lesión in situ, es decir, cuando hay compromiso de 2/3 de todo el espesor del epitelio, se benefician de un tratamiento excisional con la intención de curar la enfermedad o de poder hacer un diagnóstico de una lesión mayor. Hay algunos problemas, especialmente en las pacientes posmenopáusicas. Como sabemos, las mujeres, cuando cesa la producción de estrógenos en los ovarios, tienen muchos cambios y los cambios también se evidencian en el tracto genitourinario. Así, por ejemplo, hay una gran atrofia con una eversión o una disminución del tamaño del cervix, con una inversión del canal endocervical, y por ese motivo es muy difícil con la citología o incluso con la prueba de pH detectar alteraciones del canal endocervical. Por eso en ese grupo de mujeres, cuando hay una prueba de pH positiva y cualquier alteración citológica y en la colposcopia, que es lo más probable, no se evidencie la zona de transformación, se benefician incluso de un procedimiento excisional. Hay una nueva guía que está en camino, aún no ha sido publicada. Sin embargo, dado la evidencia actual que se ha formado desde el año 2014 hasta este momento, hay algunos cambios esperados. Uno de ellos es que esperamos
que la tamización va a iniciar a los 25 años, pero ya no se va a hacer la citología cervical del grupo de 25 a 30 años, sino que la prueba ideal de detección va a ser la prueba de ADN de BPH, dada su alta sensibilidad, y la prueba de citología va a quedar principalmente en lugares donde no se tenga acceso a este recurso. Por otro lado, como sabemos y como expliqué anteriormente, los subtipos de BPH 16 y 18 explican el 70% de los cánceres de cuello uterino, y ese grupo de pacientes irán directamente a colposcopia. Por otro lado, también se espera que cuando hay una prueba de BPH positiva con citología con cambios menores, se ofrezca seguimiento a 24 meses y no a 18 meses. Y por último, también se espera que a los 24 meses las pacientes que tengan una lesión preinvasiva de bajo grado se haga un seguimiento más largo y no 18 meses como se encuentra en este momento. Ya me quedan 2 diapositivas. Esa guía es la guía publicada en el año 2019 de la Sociedad Americana de Colposcopistas. Realmente en Estados Unidos no se hace tamización por grupos etarios, sino que se hace basado principalmente en el riesgo. Ellos consideran, basándose en una corte de casi 1,5 millones de mujeres en California, que cuando existe un riesgo mayor del 4% de tener una lesión NIC3 o más, esas pacientes deben ir a colposcopia, y las que no lo tengan, pues deben ir a un seguimiento con prueba de BPH o con citología cervical, y ese riesgo lo usan o se basan principalmente en las pruebas previas de citología o de prueba de pH y en los resultados actuales y también en el seguimiento de las pacientes. Hay una aplicación que usamos mucho en el servicio de ginecología oncológica, que es la aplicación de la SSCP, que es una aplicación. Esta aplicación colocamos algunas variables y nos puede dar algunas recomendaciones respecto al tratamiento de algunas pacientes. Ya por último, el cáncer de cervix es una enfermedad de salud pública, como expliqué anteriormente, que debe eliminarse. Recordemos que eliminar una enfermedad es cuando hay una incidencia de 4 por 100.000 casos, diferente a erradicar, como la viruela que se erradicó de la faz de la tierra, pues la idea no es erradicarla, pero sí eliminarla, y para poder lograr esta meta, la OMS lanzó 3 objetivos que deberían cumplirse antes del año 2030, para que en el año 2100 eliminemos el cáncer de cuello uterino, y consiste principalmente en la estrategia 90-70-90, en la cual queremos que el 90% de las niñas menores de 15 años estén vacunadas hacia el año 2030, que el 70% de las mujeres o de los individuos en una prueba de tamización de alta calidad tomada antes de los 35 años y otra a los 45 años, y por último que el 90% de todos los individuos que tengan una lesión preinvasiva o invasiva reciban un tratamiento adecuado para esta condición. De esta forma podremos eliminar el cáncer de cuello uterino. Bueno, quería decir que el Instituto Nacional de Cancerología tiene un programa de Vía Billy, es decir, en algunas regiones apartadas del país donde no existe forma de que una mujer acceda a un programa de tamización de cáncer de cuello uterino o a una prueba de tamización de cáncer de cuello uterino, se puede hacer una estrategia que consiste en ver y tratar, es decir, aplicar ácido acético y luego en el cervix, y si se encuentra algún hallazgo que sugiera una lesión de alto grado, esa paciente se puede tratar inmediatamente con crioterapia, que lo hacemos principalmente con CO2 y con óxido nitroso, y de esta forma se disminuye la incidencia y la mortalidad por cáncer de cuello uterino. Eso se ha realizado en países muy pobres. Sin embargo, dado la gran disparidad y la gran inequidad que existe en nuestro país, lo hacemos aún. Por ejemplo, vamos al Amazonas a tamizar regiones apartadas en comunidades indígenas, y por otro lado, en la página del instituto existen varios cursos. Uno de ellos es un curso diseñado para enseñarles a cualquier persona, no solamente médicos, sino enfermeras y mujeres de áreas apartadas del país, a ver esas lesiones y tratarlas. Y también existen, por supuesto, cursos para profesionales de la salud, donde se explica cómo es la tamización y cómo es el seguimiento de las lesiones preinvasivas del cervix. La otra semana vamos a ir a La Guajira a enseñarle a muchas mujeres cómo se pueden ver y tratar esas lesiones para disminuir la incidencia y la mortalidad por cáncer de cervix. Las conclusiones más importantes de la charla es que la prevención primaria la hacemos principalmente con vacunación en mujeres que no tienen la infección. La prevención secundaria la hacemos con tamización en mujeres adultas, que se dispone de todas las herramientas para prevenir casi todos los cánceres de cuello uterino, y que si no existe un programa adecuado de tamización o ni siquiera de oportunidad, el cáncer de cervix continúa siendo una causa frecuente de muerte y un problema grande de salud pública. Salvamos vidas tamizando el cáncer de cervix, y muchas gracias.